Socialista y de Izquierda Unida Los Verdes. En primer lugar, intervendrán los autores de la iniciativa, de menor a mayor, por un tiempo máximo de 15 minutos cada uno. Y tiene la palabra la señora Moreno, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes. Estoy esperando que me llamen para el bocata y te sientes. ¿De queso? Siempre de queso. Siempre de queso. Un poco de aceite y una Coca-Cola. Buenas tardes de nuevo. Señorías, por favor, guarden silencio. Sí, señora. Señorías, el Grupo Socialista y Izquierda Unida hemos presentado esta proposición no de ley porque creo que hemos reiterado, desde luego Izquierda Unida en esta tribuna muchas veces y el Grupo Socialista también, que para nosotros las políticas, en lo relativo a las políticas de vivienda, era fundamental el desarrollo de políticas sociales de vivienda, las políticas de alquiler y, por supuesto, la rehabilitación. La rehabilitación de tanto la integral como aquellas que contemplaban otras posibilidades para adecuar las viviendas que, por circunstancias determinadas, por el motivo que todos sabemos, porque ha transcurrido mucho tiempo desde su construcción, porque evidentemente de nuestro parque inmobiliario hoy día muchas de esas viviendas que nosotros entendemos desde Izquierda Unida que deben ser rehabilitados y esos barrios se construyeron hace ya bastantes años, que evidentemente esas viviendas se construían de una manera que con unos materiales y desde luego con unas características, una tipología, en fin, unas condiciones que no son las que hoy día se implantan para la construcción de esas viviendas, las viviendas y sobre todo de la vivienda llamada social. Y por lo tanto nosotros sí que hemos defendido que la política de rehabilitación era algo fundamental, primero porque suponía la mejora sustancial de los barrios y de las viviendas, dotarles muchas veces de algo que era imprescindible, la accesibilidad a las propias viviendas. Muchas de esas viviendas no tenían ni ascensores ni otras muchas cosas que hoy día ya evidentemente pensamos que en ninguna promoción de vivienda que se pueda realizar hoy en la Comunidad de Madrid ya nadie piensa que no puede haber ascensores, pero hay muchísimas viviendas en nuestra comunidad, en los municipios y sobre todo en los cascos más antiguos, que sus características y sus circunstancias exigen de una no solo rehabilitación, sino también de una adaptación para que las personas que viven en ellas puedan seguir viviendo de una forma digna. Pero además, nosotros siempre hemos defendido que la rehabilitación era un elemento fundamental para el empleo y para la implantación de nuevas medidas medioambientales, porque, lógicamente, también esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta y entendemos que un Gobierno preocupado por la situación socioeconómica de la Comunidad de Madrid también debería tenerlo en cuenta. Pero, naturalmente, nuestra sorpresa es que de los planes que se han venido ejecutando en las distintas remodelaciones, en muy pocos barrios de aquellos que se pactaron en su día de la remodelación integral de los barrios, se han ido ejecutando con todas las garantías aquellos planes que se pactaron, como digo, para todas esas viviendas. En muchos casos, algunos barrios han terminado esa rehabilitación y hoy día podemos pasear por ellos y ver aquello que nos puede sorprender a todos de cómo ha cambiado la fisonomía de esos barrios, cómo se ha intervenido en ese conjunto urbano y en esas viviendas que forman parte, como digo, de esos barrios. Por lo tanto, para nosotros, la rehabilitación no es un simple lavado de cara, es algo imprescindible, es una necesidad absoluta de poner al día esas viviendas, como digo, y esos entornos urbanos.
Bien, los programas que se han ido poniendo en marcha, los planes de rehabilitación, desde el año 2001 en adelante, planteaban incentivos y subvenciones a la rehabilitación. Unas subvenciones que podían llegar al 60%, teniendo en cuenta que participaban distintas administraciones, la Administración central, la Administración autonómica, y bueno, pues se fijaban una serie de líneas, de criterios de actuación, se declaraban estas zonas de rehabilitación, pero curiosamente se han ido calificando muchas menos viviendas y muchas menos rehabilitaciones de aquellas que se decretaban en cada plan. Evidentemente, la parte que correspondía a los propietarios pues es más difícil de conseguir, y en algunos casos, lógicamente, estamos hablando de familias, de personas cuyo poder adquisitivo es muy mínimo en muchos casos, y que no les permitían incluso acometer ese tipo de obra o de rehabilitación. Sin embargo, pues ha sido un número importante de viviendas las que se han rehabilitado en todo este periodo, y evidentemente estamos hablando de que en el 2001 al 2004, por ejemplo, durante este plan, pues se declararon en torno a 34.000 viviendas. Bien, estamos hablando que de esas viviendas aproximadamente se realizaron la intervención en unas 25.000. Es importante, no obstante, la cifra. En el periodo siguiente, en el siguiente periodo, comprendido entre el periodo 2005 y 2008, bueno, ahí ya se declararon 66.000 viviendas en rehabilitación integral, pero lógicamente era una cifra nada ajustada, porque solamente se planteó la rehabilitación en 30.000. A todo esto había que añadir que inicialmente la instalación de los ascensores en muchos casos iba incluida en el propio proyecto de rehabilitación. Posteriormente, la Comunidad de Madrid planteó que los ascensores tuvieran una línea propia de subvención, para lo cual estableció una cuantía de 50.000 euros por ascensor. Bueno, pues en el plan, en el periodo 2001-2004, aún quedan pendientes 7.500 viviendas aproximadamente que están pendientes de cobro de las subvenciones. En el segundo periodo estamos hablando de que pueden quedar pendientes de cobro unas 13.000 aproximadamente, como decía, de las que se habían calificado. En el periodo 2009-2012, prácticamente, aunque ustedes declararon aproximadamente unas 7.000 viviendas, no calificaron prácticamente ninguna en ese periodo. Durante todo este tiempo, a las personas, a los vecinos que vivían en estos barrios, que participaban de estas posibilidades de subvención, ustedes no solo les motivaron, es que les incentivaron el que participaran en estos planes de rehabilitación. Pusieron a disposición un autobús que circuló por la Comunidad de Madrid, en fin, dándose vueltas por todos los sitios. Se crearon unas oficinas para asesorar y ayudar en la rehabilitación, y la mayoría de estas personas que vivían en estos barrios y en estos municipios, pues la verdad que creyeron firmemente que una vez que su zona estaba declarada, que su vivienda que reunía reunía todos los requisitos, lógicamente, si la comunidad comprometía, y en este caso el conjunto de la Administración, porque la comunidad comprometía su parte y aquella parte que recibía del Estado también para la rehabilitación. Vamos, en ningún momento dudaron que eso iba a ser así. ¿Pero qué ha pasado en este periodo? Bueno, pues ha pasado que ustedes, de repente, mediante una fórmula bastante sui generis, en julio del 2012, realizan una jugada maestra, y es sacar una legislación que dice que la ley está de julio 4 del 2012, que evidentemente no van a tener en cuenta ya y no van a calificar ninguna vivienda más,
y como dice textualmente, que a partir de la entrada en vigor de la presente ley no podrán reconocerse ayudas económicas al amparo de lo establecido en los decretos 11/2001 y 12/2005 que hemos comentado antes, y que se establece la cuantía de 15.000 euros para la instalación de los ascensores. Pues a partir de ese momento, todas las personas que habían participado de estas subvenciones, muchos de ellos habían recibido la calificación provisional, la inmensa mayoría de ellos se encuentran con una situación muy complicada, que aquí ya hemos denunciado muchas veces, y es que para poder hacer frente a sus rehabilitaciones, a lo que correspondía a sus distintas viviendas, pues tuvieron que anticipar la parte que correspondía a los mismos propietarios, a la suya, a su parte, a la de la Administración autonómica y a la del Estado, a toda la cantidad que iban a recibir. Pero con lo que ustedes sacaron, la modificación que sacaron a la legislación que hasta ese momento estaba vigente, de que a partir de ese momento ya no iban a reconocer más y empezaron a dar carpetazo a todos los expedientes que tenía la Comunidad de Madrid, pues se encontraron con una situación, como le digo, muy complicada. Primero, estaban cerrando todas las oficinas que hasta ese momento eran oficinas de información y que les habían ayudado a llevar toda la tramitación de los expedientes. Y segundo, estas personas que, como le digo, en algunos casos hasta se habían endeudado pidiendo incluso hipotecas sobre su vivienda para poder hacer frente a los gastos, se encuentran que no van a recibir la subvención. La parte que corresponde a la Administración no la van a recibir. No van a recibir la parte de la comunidad autónoma, que es lo que decía el decreto, pero también por arte de magia no van a recibir la que corresponde al Ministerio, en este caso, que era el 40%. Y según el Ministerio tiene más o menos calculado, la subvención que ha traspasado a la Comunidad de Madrid para que hiciera frente a los pagos está la cifra en torno a unos 92 millones de euros. Señor consejero, ¿qué ha pasado con esa cantidad? ¿Dónde están esos 92 millones? Si las personas que están afectadas por esa situación no han recibido ese dinero y la Comunidad de Madrid no lo ha justificado al Ministerio, pues hay un segundo problema añadido. Porque esa subvención era finalista. Ustedes no la pueden utilizar en otra cosa, pero los vecinos no la han recibido ni la van a recibir, porque no se les está garantizando nada de ello. Y una cuestión también preocupante. El Ministerio posiblemente, establezca que como criterio normal, como lo hace con todas las subvenciones, hasta que no se le justifique el dinero que ha transferido para los periodos de las subvenciones anteriores, de los planes anteriores, del nuevo periodo, del nuevo plan de rehabilitación 2013-16, tampoco va a transferir nada. Habrá que justificar esos 92 millones o devolverlo, algo habrá que hacer y además tendrán que dar ustedes explicaciones aquí, en la Asamblea, en la Cámara, en el Pleno de hoy, de qué ha pasado con esos 92 millones que el Estado les transfirió a ustedes para que se lo traspasaran a su vez a las personas que habían hecho esas inversiones. Bien, hoy nos acompañan y quiero saludar nuevamente a los vecinos que están afectados por estos temas de los barrios San Agustín, de San Ignacio, en fin, todos aquellos que vienen sistemáticamente asistiendo a estos plenos y escuchando de ustedes que no tienen ninguna alternativa para ellos. Por lo tanto, el Partido Socialista y Izquierda Unida hemos planteado esta PNL porque creemos que es el momento de que ustedes den una respuesta definitiva que dé marcha atrás a aquella decisión que ustedes tomaron y que ha provocado, en muchos casos, la desgracia para estos vecinos y en algunos momentos incluso puede provocar su ruina personal y económica. Nosotros entendemos que ustedes han establecido una estrategia unilateral e irresponsable para hacer frente al pago de estas subvenciones. Ustedes saben que haciendo esto que han hecho, las personas que están afectadas por esas circunstancias tienen que reclamar por vía judicial y saben que muchas de esas personas son personas mayores, con pocos recursos,
que no van a recurrir, la inmensa mayoría de ellos, a la situación del archivo de sus expedientes. Por lo tanto, ustedes, algo que era un derecho que tenían los, en este caso, vecinos y ciudadanos de la Comunidad de Madrid, lo han dejado al arbitrio de los tribunales. Y a aquellos que se recurran y les den la razón, los tribunales, y van a ir a hacerlo, y nosotros les vamos a apoyar para que lo hagan, aquellos que lo puedan hacer y que lo puedan conseguir es a los que ustedes van a pagar. Pero esos tendrían el mismo derecho que el resto de las personas que accedieron con su ayuda a todas las subvenciones que planteaba la Comunidad de Madrid. Como le digo, que fueron absolutamente incentivados por los responsables de la Comunidad de Madrid en este área de vivienda y de la consejería que en este caso correspondía en el periodo anterior y que ahora usted disfruta. Disfruta, digo, como usted pueda, efectivamente. Es inmoral, muy inmoral, que las personas que confiaron y que incluso, ya le digo, fueron tituladas por ustedes, se vean en estas circunstancias. Señora Moreno, debe ir terminando, por favor. Sí, ya voy terminando, presidenta. Se vean incluso, como digo, en la obligación de tener que hacer frente a esas hipotecas y a esos créditos que han pedido para hacer frente a los pagos que ustedes les tenían que realizar y transferir. Para nosotros, desde luego, no vamos a cejar en el empeño, nosotros entiendo que también, como en este hablo de la propia PNL, no vamos a cejar en el empeño de obtener una respuesta satisfactoria y, como dice nuestra propia proposición no de ley, les pedimos, no voy a leerlas todas, pero que anulen las órdenes de archivo de las subvenciones, que procedan a la apertura de las oficinas, que abonen a los beneficiarios las cantidades que les son adeudadas, que abonen también todo el tiempo de las ayudas que correspondían al Estado y que efectivamente abran los nuevos periodos de rehabilitación que corresponden al nuevo plan 2013-2016, que solo puede garantizarse si ustedes con el Estado llegan a un acuerdo en el que efectivamente ustedes puedan acreditar que han pagado las ayudas, que han pagado esos 92 millones que ya han recibido y, por lo tanto, puedan participar de esa cantidad que corresponde al nuevo periodo, que estará en torno a los 120, 130 millones como mínimo. Por lo tanto, si ustedes no lo hacen, están perdiendo la posibilidad de inversión de 200 millones en el tema de rehabilitaciones de viviendas. Y, desde luego, a las personas que les deben claramente la cantidad que ellos han adelantado, espero que ustedes les den una explicación hoy aquí y haya un compromiso por su parte de dar marcha atrás en las decisiones que han tomado hasta ahora, absolutamente, como le digo, inmorales para nuestro punto de vista. Gracias, señora Moreno.